Creo que no es misterio para nadie saber qué sucedió con FNAF Plus, un fangame muy aclamado, esperado y amado por la comunidad que cayó en desgracia, ya que se trataba del primer remake de Five Nights at Freddy's oficial, donde tendríamos rediseños de personajes, mecánicas, historia, jugabilidad y muchísimos más aspectos de la mano de uno de los más talentosos pero controversiales desarrolladores que ha tenido la comunidad. Sin embargo, este fangame no fue nada más que humo y promesas, y justo cuando parecía que iba por buen puerto, encalló en una isla de desarrollo incontinuo y un limbo del que ni siquiera nosotros sabemos qué sucederá. Es por esto que en este video he decidido desempolvar a FNAF Plus, ya que mucha gente, incluido yo, nos hicimos muchas expectativas sobre este juego, para tratar de revisar si realmente era un proyecto que valía la pena y si puede que haya una posibilidad de que Scott lo traiga de vuelta. Antes de empezar te sugiero comentar y darle me gusta y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y alimentas al algoritmo para que siga recomendando estos videos. También recuerda suscribirte, ya que una cifra muy pequeña de los que me ven están suscritos, así que si quieres apoyar no dudes en hacerlo. Sin más nada que decir, buenos días, tardes o noches, y empezamos. Para empezar, vamos a diseccionar un poco este tema para entender qué será FNAF Plus. Como lo hemos mencionado antes, era el proyecto más ambicioso de fangame oficializado en la franquicia. Como sabrá la mayoría, el Fazbear Funverse es una iniciativa propuesta por Scott Cawthon hace ya varios años, donde buscaba oficializar algunos fangames, financiarlos y permitir que estos tuvieran la libertad de vender mercancía y formar parte de los juegos y ofertas oficiales de Five Nights at Freddy's. Entre estos juegos estaba Pop Goes, The Joy of Creation, Five Nights at Candy's, One Night at Flumpty's y finalmente FNAF Plus. De estos desafortunadamente solo sobrevivieron 3 y solo uno de estos está dando señales de progreso. El punto es que esta iniciativa alocada nace a raíz de que Scott vio el potencial que muchos desarrolladores jóvenes tenían al hacer juegos inspirados en los clásicos que él hizo. La mayoría de estos ya tenía una cierta y determinada popularidad dentro de la franquicia, pero solo uno de estos tendría la libertad para trabajar en un proyecto propio que formaría parte de los juegos oficiales, aunque no canónico, de la saga de FNAF. Este sería Physnom, también conocido como Phil Moore, un desarrollador independiente de Chile que ya había trabajado en otros juegos de FNAF como A Shadow Over Freddy's o el conocido título de Pork Chops. Su inclusión dentro de esta iniciativa vino a raíz de su trabajo previo en un fangame cancelado de FNAF por el mismo Scott, Another FNAF Fangame Open Source, el cual tuvo que tener este curioso nombre ya que había sido eliminado varias veces de la plataforma de GameJolt. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Fácil, ya que este juego era una recreación de Five Nights at Freddy's 2, solo que de modo open source, es decir, de código abierto para que todos pudieran modificarlo a su antojo, y replicaba e imitaba parte del código original de Five Nights at Freddy's 2, solo que dentro del motor de Game Maker. Esto obviamente era un enorme problema, ya que en síntesis era piratería, solo que llevado a una escala mucho mayor. Y no es la primera vez que Scott banea o modifica fangames de FNAF por este mismo problema. Meses antes de la eliminación de este fangame, Scott llegó a eliminar un fangame de FNAF creado por un chico que buscaba modificar el primer Five Nights at Freddy's a su máximo esplendor, teniendo muchas mejoras tanto gráficas, técnicas de mecánicas y muchísimas opciones que, naturalmente, no podrías tener en este juego. E incluso llegó a suceder con el primer The Return to Freddy's, un fangame super mega clásico de FNAF que antes se llamaba simplemente como FNAF 3, ya que fue de los primeros fangames que salieron antes de la salida oficial de la tercera entrega. Tengo entendido que Scott Cawthon llegó a recompensar al creador en su momento, lo que le permitió continuar con la saga, pero lo demás es historia. El punto detrás de todo esto es que viendo el potencial y el trabajo que tenía Physnom dentro de un título que se veía y parecía ser bueno, le dio una segunda oportunidad. Una oportunidad de oro para trabajar en un proyecto totalmente nuevo que formaría parte de la franquicia. Así, Phil se uniría al Fazbear Funverse y junto a la dirección de Scott Cawthon y Click Team nacería FNAF Plus, el primer y único remake oficial de Five Nights at Freddy's que buscaba cambiar tanto mecánicas, personajes, historia, jugabilidad y todo lo que te pudieras imaginar. Era como ver un reboot de la saga, solo que de manera no canónica, teniendo su propia continuidad. Y así surgiría este proyecto
proyecto tan ambicioso que enamoró al fandom desde el primer instante. Tiempo después del lanzamiento de varios teasers, trailers VHS y demás contenido que prácticamente quedó lost media, el proyecto parecía ir viento en popa. Todo lo que nos iban mostrando, desde gameplays, imágenes, una página de Steam y demás, parecía que tenía un rumbo prometedor y realmente entusiasmaba a la comunidad. En su momento llegué a cubrir muchas noticias sobre este proyecto, ya que parecía ser una propuesta genuinamente buena, pero que con el pasar de los meses cayó en desgracia. Y aunque buena parte de la comunidad ajena a Twitter realmente estaba enamorada del proyecto, había otra parte bastante ruidosa que lo desprestigiaba y odiaba por los cambios tan notorios que tenía. El primer cambio era el diseño. El diseño fue de las cosas que más odiaban los fans sobre este juego. Muchos decían que el diseño era totalmente fuera de sentido, que forzaba el terror a unos personajes que se suponía daban miedo, ya que funcionaban bien tanto en entornos alegres como en entornos lúgubres. Y fue uno de los argumentos más fuertes que crearon una enorme animadversión hacia este proyecto y su creador, diciendo que sus diseños parecían forzar de cierta manera el lado oscuro que tenía FNAF y que en síntesis eran una copia mal hecha sobre los animatrónicos que ya Scott Cawthon había planteado. El segundo cambio que la gente odiaba era su tiempo de desarrollo. Si bien Physnom iba enseñando bastante progreso sobre el juego, la verdad es que no había una fecha clara y no se sabía exactamente cuándo podría salir. La actitud de Physnom como desarrollador jamás fue de lo más profesional en cuanto a su audiencia se trataba, y la mala relación laboral que sostenía con Scott Cawthon, sumado a muchas críticas duras hacia otros juegos oficiales de FNAF y estudios involucrados como Steelwood Studios y el desastroso lanzamiento de FNAF Security Breach, provocaron una brecha de la que Phil no podía escapar. Ahora se enfrentaba a muchas críticas, argumentos y contraargumentos sobre su videojuego que causaron una enorme discordia en la comunidad. Esto sumado a la enorme polémica que hubo antes de su último retiro, donde luego de varias críticas fuertes al DLC de FNAF Security Breach y cierto contenido violento que fue enviado a varios usuarios, además de peleas dentro de la red social de Twitter, este proyecto terminó siendo brutalmente pausado por Scott Cawthon. Tiempo más tarde, Phil aseguraría que dejaría el desarrollo de FNAF Plus, retirándose completamente de la comunidad de FNAF y dedicándose a sus propios proyectos, juegos y streams que mantiene hoy en día. Mientras tanto, FNAF Plus fue removido de Steam y todas sus cuentas y contenido quedó enlatado en algún lugar de los archiveros de Scott Cawthon, Fillmore o ClickTeam, quedando completamente cancelado. No voy a dar mi opinión sobre esta polémica, ya que honestamente no vale la pena, y tanto Phil como el resto de personas continuaron con su vida, por lo que me voy a enfocar nada más en lo que pasó después con este proyecto y si valió la pena. Y pues, ¿valía la pena esperar o querer ver a este FNAF Plus? ¿Era tan bueno como lo propusieron y como la gente lo ve? Pues si me lo preguntan, sí valía la pena. FNAF Plus no solamente iba a ser un remake con mejores gráficos de Five Nights at Freddy's 1, iba a ser el más ambicioso jamás antes visto. No solo iba a tener una historia completamente diferente, única y distinta a la original, sino que probablemente iba a ser el comienzo del primer reboot oficial de la saga de FNAF que tanto podríamos esperar. Y ya todos sabemos que la historia de FNAF está hecha sobre la marcha, eso no es ningún misterio, pero el que existiera un proyecto como este que tuviera una historia planificada desde un principio, nos daría una perspectiva y narrativa de la historia totalmente diferente a lo que teníamos dentro del canon oficial. Además, el juego iba a contar con muchísimas más cosas que solamente ser un remaster del primer juego. Contaría con diferentes mecánicas y nuevos animatrónicos nunca antes vistos disponibles para la noche personalizada, como los Mediocre Melodies. También contaría con diferentes pistas sobre su historia, mecánicas totalmente renovadoras y muchas más cosas que harían que quisiéramos jugarlo una y otra vez. No se trataba simplemente de una remasterización o un remake y ya, era algo diferente y eso estaba bueno. La marioneta iba a tener mucha más presencia y el juego en general parecía ser demasiado bueno, tal vez demasiado bueno para ser verdad. Desafortunadamente ya todos sabemos lo que sucedió y eso está así. No sabemos si en un futuro Scott Cawthon retomará la idea bajo otra dirección o si él mismo será capaz de hacer un remake, ya que ese hombre está retirado. Pero bueno, quién sabe el futuro. A mí en lo personal me parece que sí era un proyecto que valía mucho la pena, pero quizás no estaba en el momento que nos tocaba tenerlo. FNAF está tomando muchos cambios abruptos y lo mejor sería tener algo fresco de lo que apoyarnos si la saga sigue tan cambiante. Algo nuevo, algo que atraiga a nuevos y viejos para conocer esta saga
otra vez. Pero dime tú qué opinas abajo, ¿crees que FNAF Plus valdrá la pena? Te estaré leyendo abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo soy Profe Six y nos vemos hasta la próxima.